Emilio, siempre comienzo así las preguntas porque es la pregunta más importante de todas las preguntas que se te puedan hacer, y es esta: ¿cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cómo fue tu convertimiento? ¿Quién te trajo al Señor? Quisiera que nos hablaras de eso. Adelante, Emilio. Yo llegaba de la plaza elíptica cuando tenía 14 años. Entonces se llamaba el barrio de los Toreros, Villaverde Alto. Eran plantas bajas, casitas bajas. Y llegué allí con 14 años. Y nada más pisar Villaverde, un hombre que predicaba por la calle, un evangelista, no era ministerio, pero me enganchó un día del brazo y me dijo: ¿sabes que Jesús te ama? Y como yo era un niño joven, pues no entendía mucho. Empezó a predicar sobre la muerte del Señor Jesús, su grande amor, su misericordia. Y me llevó más que a las fuerzas a una oración, porque entonces se hacían oraciones por las casas, las casitas, y era poca gente, había muy poquita gente. No sé si eran 10, 8, posiblemente era entonces el hermano Nene que está en el cielo. Hermano Nene que está en el cielo, que su esposa ahora es viuda, él partió con el Señor, ella se llama Ina, y él hacía oraciones y no era ministerio tampoco, pero ahí nos reuníamos y hacíamos alguna oración más que otra. Y allí me llevó ese hombre a aquella oración. Y recuerdo que se empezó a cantar unas alabanzas antiguas que hoy yo, en gracia de Dios, las sigo cantando, como por ejemplo es Manos Cariñosas. Y Manos Cariñosas la cantaba una anciana de ese grupo. Y yo la verdad que entré con mucha vergüenza, muy arrinconado, muy marginado, entré a ese lugar. Y cuando entré, aquel hombre con aquella altura, su Biblia debajo del brazo: vamos a orar. Inmediatamente se apagaron las luces. Lo primero que me entró fueron miedos. Y lo segundo, risas. Pero cuando aquella anciana comenzó a cantar Manos Cariñosas y Manos de Dolor, y yo me aturdí mucho, el miedo, los nervios me traicionaban, quería salir corriendo de aquel lugar. Pero cuando yo fui a abrir la puerta, había una mujer, la que estaba cantando la alabanza, tenía su cabeza puesta en la puerta y no me dejaba salir. Estaba de rodillas cantando la alabanza, pero tenía la cabeza puesta en la puerta. Y mientras cantaba, cuando cantaba, mis nervios desaparecieron totalmente. Y una paz de Dios me invadió el alma. Y una presencia que no entendía, un amor tan sublime, se adentró dentro de mi corazón. Y al mismo tiempo un fuego, Ramón, que me quemaba el pecho, me quemaba las entrañas.
No podía aguantar porque empecé a llorar y a llorar y a llorar. No podía parar de llorar. De tal manera que caí de rodillas allí. Nos invadió una gloria de Dios tan sublime, hermanos, tan potente, que me parece ayer cuando ocurrió, porque todavía mantengo candente el amor de Dios en mi corazón y el fuego de Dios en mi alma. Todavía. Y recuerdo que cuando acabó la oración, yo estaba tirado en el suelo con un amor. Jamás nadie me había sentido tan amado como aquella noche, tan apreciado como aquel momento. Y recuerdo que cuando la oración acabó, me tuvieron que poner de pie, traerme un vasito de agua, no podía parar de llorar. Y resultó que pasando los años, aquella mujer que apoyaba su cabeza en la puerta vino a ser mi suegra. Glorioso, vino a ser mi suegra. Así con que Ramón, para mí fue extraordinario. De aquello se ha pasado unos cuantos años. Gloria al Señor, qué maravilla. Quiero decirles a todos que Emilio, aunque como esto Emilio no solamente se ve en España, sino fuera de España, tenemos gente de varios países, tengo que decirlo porque hay gente que te conoce bien, pero hay gente que no nos conoce, ni a mí ni a ti, porque son del extranjero. Quiero decir que es la voz. Emilio, en el cante, cantando para el Señor, siempre lo hemos dicho en Filadelfia, Emilio. Yo sé que alguien te lo habrá dicho, pero si no te lo ha dicho, te lo digo yo ahora. Hemos dicho que eres la voz de la unción, que cada vez que cantas y abres la boca para cantar, siempre ocurren cosas grandes y el poder del Espíritu Santo desciende de una manera tremenda. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Emilio, vamos a seguir haciéndote esta entrevista porque es muy importante para nosotros. Gloria al Señor. Hay mucha enseñanza en todo lo que Dios ha hecho contigo y lo que ha hecho a través de ti. Gloria al Señor. Sabemos que hoy eres un ministerio de muchos años de experiencia. Te vamos a preguntar una pregunta que es muy sencilla de contestar. Es ¿cómo sentiste el llamado al ministerio para predicar la palabra del Señor? ¿Quién fue quien te dijo que ibas a predicar? ¿Y qué sentiste en ese momento? Adelante, su hermano. Bueno, la verdad es que se encendió en mi corazón un fuego muy especial el deseo de servir a Dios, de desgastar mi vida para Dios, de amarle con toda mi alma, con todo mi ser. Se despertó un deseo glorioso. Nació el deseo de servir a Dios de unas maneras extraordinarias. Lo que pasa, Ramón, que tenía un problema y lloraba como lo que era un niño joven. No sabía leer. Es que no sabía leer. Y yo le decía a Dios, no sé leer, no sé escribir. ¿Cómo voy a predicar tu palabra? ¿Cómo? Ardía esa llama en el corazón. Así con que le pedí las llaves al pastor de la iglesia en Villaverde, que entonces era una casita, cuando se comenzó la obra. Y allí me encerraba, echaba la cadena por dentro y allí me daba aproximadamente las 5 o las 6 de la mañana, orando y buscando a Dios, buscando. Y yo le decía a Dios, soy un hombre torpe, no entiendo, no tengo cultura, no tengo conocimiento. Tú sabes que yo, en mi persona, no hay nada de valor en mí que te pueda servir. Pero tú has puesto en mí un deseo, una carga, y no sé cómo llevarla a cabo, no lo sé. Y se fue encendiendo la llama cada día más.
cada día más. Y un día, os cuento la experiencia, un día orando de tantos días y de tantas vigilias, lo mismo que cuando una mujer saca del armario una sábana nueva sin estrenar y oyes el sonido cuando la extiende, así oí yo detrás de mí. Sentí que alguien detrás había descendido y paso a paso se iba acercando a mí, y cada paso que daba se encendía más el fuego de Dios en mí. Yo lloraba, sentía a Dios de unas maneras tan especiales que creía que me iba a morir esa noche, Ramón. Creía que me iba a morir. Os lo digo de verdad. De tanta gloria y de tanta presencia de Dios. Y cuando llegó a mi altura, cuando llegó a la altura de que yo estaba de rodillas, se filtró algo por detrás de mi espalda y salió delante de mí. Y oí una voz que me dijo: yo haré lo que tenga que hacer. Tú eres mío y me perteneces. Y aquí estoy. Gloria a Dios. Qué maravilla, Emilio. De verdad, gloria al Señor. Nos encantan estos hombres con esta humildad y esta sinceridad. Gloria a Dios. ¿No? A veces muchos de nosotros ocultamos nuestras debilidades, como ha contado él, no sabía leer. A lo mejor alguno de nosotros no lo hubiéramos dicho. Pero Emilio es así, Emilio es llano. Nunca esconde nada. Gloria al Señor. Es siempre tan sincero, gloria al Señor. La verdad, Emilio, que nos encanta poder escucharte, gloria al Señor. Bueno, quisiéramos que nos hablaras un poquito, Emilio, que hagas memoria. Yo sé que son muchos años y tantas experiencias y acordarte de todo es imposible, gloria al Señor. Pero quisiera que nos contaras algunas experiencias que has tenido con el Señor. Nos hablaras libremente de tu trabajo en el Señor, Emilio, cómo Dios ha contestado a veces a tus oraciones, porque a veces pasamos por momentos difíciles y a veces Dios no responde a nuestros ojos. Aquí digo a nuestros ojos que no vemos cómo Dios responde, pero Dios responde siempre, de alguna manera o de otra. Y quisiera que nos contaras alguna experiencia, Emilio, alguna experiencia donde el Señor pues te ha dado provisión, te ha ayudado. Y no hablamos de este tiempo de pandemia, porque en este tiempo de pandemia Dios ha hecho muchos milagros con nosotros. Hablamos de otra época, Emilio, porque yo sé que tú has vivido una época pues donde no había tanta abundancia como ahora. La obra era muy pequeña, la obra del Señor. Son muchos años que llevas predicando la palabra del Señor. Quisiera que nos contaras algo, si tú recuerdas, alguna experiencia donde Dios en ese momento tan difícil apareció y te ayudó, te bendijo, porque eso nos hace mucho bien, Emilio. Bueno, sí, os voy a contar una experiencia que a mí me marcó y me hizo mucho bien. Tú has dicho que yo soy un hombre sincero y lo soy, no puedo esconder nada. No valgo para esconder nada. Deciros que aprendí a leer en la Biblia porque una hermana me enseñó a leer. Y abrí la Biblia un día y empecé a leer. La hermana que estaba a mi lado salió llorando y me dijo: ¿estás leyendo? Y aprendí a leer en la Biblia. Bueno, os cuento la experiencia para deciros que la economía nos ha azotado muchísimo. En aquellos años, Ramón, muchísimo. Mucho. Pero nuestros corazones son de Dios y amamos a Dios por encima de todo. Y recuerdo que era al día siguiente, si faltaba un día o dos,
exactamente, era la reunión de obreros. Y yo le digo a mi mujer, no voy a ir a la reunión. ¿Por qué? No voy a ir porque no tengo ropa para ponerme. ¿Qué me pongo en una reunión? En una camisa que es la que me quitaba y lavaba continuamente. Una o dos, no había más. Digo, entonces, no voy a ir a la reunión porque no tengo condición para ir, no tengo ropa para ir, no voy a ir, se acabó. Así con que, como faltaba un día o dos, digo, voy a aprovechar estos momentos, estos días para estar en comunión y nada más. Y me subí arriba a la habitación y le dije a Dios, Señor Jesús, no puedo ir a la reunión así. Necesito que me proveas de dinero, de ropa, de lo que tú quieras, pero provéeme. Cuando estoy orando, habían pasado 20 minutos, sube mi compañera, que las habitaciones de Vida Verde estaban arriba, y me dice, baja. ¿Ha pasado algo? No, baja. Bajé, dice un hermano que acaba de traer una caja, no sé lo que hay. Me ha dicho que te la dé. Y cojo la caja, la subo arriba. Cuando abro la caja, resulta que la caja contenía aproximadamente unos 4 o 5 trajes, pantalones, camisas con etiquetas. Y yo me sorprendo de aquello, digo, ¿y esto? Y digo, ahora solo faltaba que me valiera. Sería tu respuesta. Me probé, hermanos míos, me probé los trajes y me estaban los únicos, las camisas los únicas, y encima me dobló como no sé si eran 5 o 6 colbatas tremendas, y sentía a Dios de una manera. Yo y mi compañera ahí tuvimos una experiencia gloriosa y de qué manera el Señor nos pudo bendecir de unas maneras gloriosas. Luego, gloriosa, Ramón, fue una experiencia inolvidable. Qué bien ver a Dios, de qué manera nos provee en las cosas más pequeñas o en las cosas más insignificantes, que mucha gente no da importancia a esas cosas. Y en un culto de Villaverde estaba lloviendo a jarracielos, llovía muchísimo. ¿Y quién vino a visitarnos, Ramón? Ricardo José. Estaba lloviendo. Estaba sentado a su lado. Y oigo al Espíritu Santo decirme, ¿recuerda los zapatos que te regalaron en la iglesia? Y digo, sí, los tengo hace mucho tiempo. Era piel y suela. Pero era un 46 ancho 10 o ancho 12. Terrible. Y yo cuando me lo ponía, de pie me estaba bien, pero lo que pasa es que el ancho 12 no podía llevarlo. Entonces lo metí en la caja, no lo estrené. Y estando, digo al Señor, ¿por qué me recuerdas eso? Y me dice el Señor, oí a Dios decirme, dile a mi siervo que yo tengo los zapatos para él. Y le digo, Ricardo, ¿necesita usted unos zapatos? Y el hermano se vuelve para mí y sale llorando, Ramón. Sale llorando. Un quebranto terrible. Se me queda mirando y me dice, hermano Emilio, esta mañana le decía a Dios, Padre, necesito unos zapatos porque tengo 2 agujeros y el agua se me está calando adentro. Y digo, pues yo tengo esos zapatos. ¿Qué número gasta Ricardo? Dice un 46 ancho 12. Miren, salí corriendo con la lluvia porque vivía al lado del culto. Cogí los zapatos, se los traje. Se abrazó a mí, yo y él llorando. No podíamos parar de llorar y de glorificar a Dios por ello. Es el tiempo de empezar a confiar en Dios y no en nosotros. No en nuestras valías, no en nuestros conocimientos. No. Es el tiempo de empezar a confiar, a esperar en Dios,
a que Dios sea el que arregle tu problema, tu situación, a que Dios sobre en cada uno de nosotros. Ramón, que Dios te bendiga mucho. Que Dios bendiga esta audiencia gloriosa. Y tengo esta palabra de fe esta noche. Confía que la provisión viene a tu casa. Gloria a Dios. Qué maravilla. Gloria al Señor. Yo quisiera que mi hermano Jesús Miguel, si tiene alguna pregunta, seguro que tiene alguna pregunta en su corazón, pues después de lo que nos ha dicho Emilio, pues adelante, Jesús Miguel. Bueno, si fuera por mí, pues como otros programas cuando hemos llamado ancianos de la obra, estaría callado todo el rato escuchando, ¿no? Porque escuchar estas experiencias no que te las cuenten otros, sino de primera mano, pues te edifican, de verdad. Y mientras que estaba, no sabía ni qué preguntar, tenía un poco la mente en blanco y estaba un poco leyendo la palabra mientras que el hermano estaba hablando, el tío Emilio, y he leído Isaías 51 cuando dice: acuérdate de la cantera que fuiste arrancado. Y me ha venido esa palabra, leerla y estar leyendo el texto, que nos comentara un poco, ya de que es anciano, ¿no?, de la obra de Villaverde, que nos contara un poco también sobre la iglesia, cómo se formó, cómo se levantó la obra allí, cómo tuvieron que trabajar para evangelizar a las personas de alrededor, un poquito, porque sé que es mucho, Emilio, un poquito que nos puede resumir. Y luego al final de que nos diga esto, si nos puede decir también, porque el Señor me inspiraba en la palabra, cuando también Dios hace mirar a la iglesia hacia atrás, ¿no?, en Apocalipsis, y le dice: has dejado tu primer amor, ¿no? Y me gustaría, bueno, que como pudiera, pues nos explicara un poco el principio de la obra en Villaverde, pero también qué carencia ve hoy en la iglesia de hoy en día, ¿no? ¿Qué carencia está viendo que a lo mejor nosotros, la juventud, no hemos heredado o nos falta por hacer, comparado a lo que ustedes hacían en el principio? Nada más, si me puedo contestar. Sí, bueno, para resumirte un poco, porque estaríamos toda la noche y no podríamos acabarlo, hermano mío. Pero sí, te voy a contestar brevemente. La obra de Villaverde tiene más de 40 años. Yo conocí al Señor con 14, tengo 61. He sido pastor de Villaverde 2 veces. La primera vez estuve 8 años, la segunda 1 año y medio. Me volvió a llamar la iglesia y entré por segunda vez. Pero la primera vez, mi mujer, yo tenía 17 años y ella 15. Y entremos de pastores a los 19. O sea, te puedes figurar, ¿no? Y estaba la iglesia muy arruinada. ¿Por qué? Pues porque era un barrio, uno de los peores barrios que existen o que ha existido en Madrid era Villaverde. Era el tiempo de la droga, drogadicción, asaltos, robos. La gente, perdonadme por la expresión, se pinchaba por las calles. Había muchísimos atracos. Y eran 8 o 9 personas cuando yo entré en la iglesia. Se había quedado con 8 o 9 personas en la iglesia, 8 o 10, que eran mis suegros, las abuelas de mi mujer, y un anciano que añoro mucho, el tío Lisardo, su compañerica, el tío Vicente, en fin, 8, 10, 12, era el máximo que yo pueda recordar. Hicimos era una chabolica al principio, y me regalaron un púlpito grande, pero no entraba, lo tuve que cerrar por la mitad para meter un cacho. Allí con que metí un cacho nada más. Y bueno, pues, ¿qué hice? Yo era un hombre joven,
lanzarme a la calle. Me lancé a la calle a predicar a los jóvenes, a diestra y a siniestra, a predicarles la palabra. Y allí comenzó la semilla de Dios. Y allí se renovaron, recibieron al Señor varios jóvenes que hoy son ministerios en Villaverde. Además son ancianos ya, son hombres ya con muchos años de ministerio. Y allí me hice con un grupito de, no sé si eran 8 o 10 candidatos, que yo pude levantarlos. A Dios gloria por ello. La mayoría de ellos, claro que eran drogadictos, por supuesto, de mal vivir. Pero Dios es grande, Dios es amor. Trabajé con ellos día y noche durante 8 años. Y el Señor entresacó lo precioso del oír. Y la fuerza de Dios, las oraciones, las vigilias de la noche. Porque yo he sido un hombre más de noche que de día. A mí me ha gustado siempre la noche para orar, para leer, para buscar. Y ellos de casa no salían. Vigilias, ayunos, oraciones. Y ahí están. Han sido hombres, son hombres muy de Dios, que Ramón los conoce y algunos de ustedes también. Son siervos de Dios ya de casi 40 años, 37, 38, 39 años. O sea que fíjate. Y ahí comenzó la obra. Hubo un avivamiento poderoso con ellos. La obra comenzó a crecer. Y Dios empezó a bendecirnos. Para resumirte, hoy la iglesia se compone aproximadamente, hay como 25 ministerios. Alguno más habrá. Que mi memoria no llega mucho más. Pero hay 25 predicadores y hay una iglesia que Ramón ha sido pastor de allí, si no me equivoco, que le queremos mucho. Al Ramón le adoramos, le queremos mucho. Hemos visto en él que es un poderoso ministerio. Y hoy se compone la iglesia de 200 miembros como mínimo. Tienen su local maravilloso. Creo que hay unos cantores poderosos en la alabanza. Hice el coro, el primer coro antiguo lo hice yo, porque era mi hermano Catón, al que puse el primero, a Raúl en la batería. Fueron los primeros que yo puse el coro a ellos. Y en fin, y el Catón, el Raúl, Juan Antonio fueron los primeros en el coro, y ellos fueron los que hicieron el coro primitivo de la iglesia de Villaverde. Así que aunque te he resumido esto, porque sería muy largo de contarte, hermano mío. La decadencia de hoy, ¿a qué se debe? Mi opinión personal y la que veo, la falta de consagración. Necesitamos levantar un altar nuevo para Dios. Ser estables con nuestras vidas. La estabilidad es lo que hace crecer. Una vida cristiana vale más que un ministerio. Porque si eres un buen ministerio y no tienes vida cristiana, ¿de qué te sirve el ministerio? Pero si eres un buen cristiano, una vida cristiana auténtica, oro de 24 quilates, y tienes un altar nuevo y tienes estabilidad, aunque sea un altar pequeño, pero estable, una gota de agua cala una roca de arriba abajo. Es la permanencia. Hoy veo un pueblo que de alguna manera se ha enfriado un poco. Han abandonado el altar de Dios. Y cuando eso se abandona, a veces nos queda nada más que el conocimiento, mucho conocimiento y poco corazón. Hoy tengo esta frase para decir a todos los oyentes, y a mí el primero: volvamos por las sendas antiguas y cojamos la manta olvidada
y volvamos a aquellos maravillosos pasos. Cojamos esa manta arrinconada que ya no la usamos o que ya no la usa y empecemos de nuevo a construir juntos un altar para honrar a Dios, para recuperar nuestras vidas. Porque solo en la presencia de Dios vamos a encontrar la solución. Solo en su abrigo. Así con que, hermanos, la decadencia está por eso, no hay por otra cosa. Se nos hiela el alma, se nos hiela el corazón cuando nos alejamos de Dios. Sé un sabio, fueron palabras de Salomón. Pídeme que yo te dé a ti, pídeme que yo te dé a ti. ¿Qué le pide Salomón? Dame corazón entendido para salir, entrar y en medio de mi pueblo. Corazón entendido, hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mucho cerebro, mucha cabeza. Se pueden conocer la Biblia del Génesis y Apocalipsis, pero no hay corazón, no hay altar, no hay llama de Dios, no hay pasión, no hay entrega. Que Dios os bendiga muchísimo. Es lo único que puedo resumirte, porque es lo único que he visto en mi pueblo, que Dios nos está llamando a levantar un altar nuevo. Dios le bendiga, tío. De verdad que me ha hecho mucho bien. Es una bendición. Gloria a Dios. La verdad, Emilio, que nos dejas sin palabras. Gloria al Señor. Nos bendice tanto lo que estás diciendo, porque son verdades tan grandes. Gloria al Señor. Bueno, Emilio, quisiera hablarte también. Yo sé que tu trabajo en Villaverde, aunque has trabajado en muchos sitios, tu trabajo en Villaverde fue muy espectacular, porque la verdad que, si mal no recuerdo, Emilio, estuviste trabajando, como has dicho, bien lo has dicho, con gente que estaba metida en la droga, que hoy muchos de ellos son siervos del Señor, siervos de mucho honor, de mucha gloria. Pero creo que estuviste con ellos incluso yéndote a los ríos para quitarlos de la droga. Gloria al Señor, porque mirad, Emilio, a veces confundimos la palabra siervo por la palabra Señor. Y muchas veces decimos, y hemos usado alguna vez, algunos de nosotros, que soy un siervo del Señor. Es verdad que es un título muy grande, porque ser siervo de Él es lo más grande que un hombre puede tener en esta vida, servir al más grande, al poderoso. Pero a veces lo usamos en un método de grandeza. Y ser siervo del Señor conlleva a veces, pues, hacer las cosas más leves, más pequeñas, que a lo mejor creemos que eso no le corresponde a un hombre que es ministro de la palabra. Pero yo sé, Emilio, que aunque Dios te ha usado mucho en la palabra y en tu ministerio, sé que has estado trabajando con ellos, como he dicho, yéndote a los ríos para ayudarles a salir de la droga. Y quisiera que nos contaras unas experiencias hasta donde tú quieras, porque yo sé que hay cosas que están en tu corazón y que, bueno, hasta donde tú quieras puedes contarnos lo que hiciste con ese trabajo. Gloria al Señor. Bueno, sí. Si hay alguna frase que a la audiencia la hiere, os pido disculpas, os pido perdón. Pues no es mi intención, ni mucho menos. Mi intención es haceros todo el bien posible. Sí, entré en Villaverde y Ramón tuvo un sueño. Tuve un sueño. Me vi en tiendas de campaña. No entendía, pero soñé 2 veces, 3 veces con lo mismo. Trajo en mí una intranquilidad terrible. Me habló Dios
de esas maneras. Vi campañas, pequeñas campañas. Y orando el Señor me mostró cómo hacerlo. Así con que puse un letrero en la puerta de mi casa para ayudar al drogadicto, al toxicómano, al alcohólico. Que vengan a casa, aquí les voy a predicar, les voy a ministrar. Un letrero en la puerta de casa. Les voy a predicar, les voy a ministrar y les voy a ayudar en lo que pueda. Mi gran sorpresa es que a las 5 de la tarde había más de 25 jóvenes en la puerta. ¿Es usted el pastor? Sí. Pastor Emilio, sí. Pasar. Y 25 personas las pasé a un pequeño comedor. Abrí las puertas de las habitaciones para que se sentaran como pudieran. Y en el comedor les prediqué. Y les dije el proyecto. Les dije que me iba a ir al río, los que quisieran venir, que se vinieran. Decirlo a vuestros amigos. Les prediqué el Evangelio sobre la muerte del Señor, el amor eterno. De tal manera Dios nos ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tuve como una hora. Mi mujer se quedó asustada de ver aquello. Y le dije, mañana, si estáis aquí, por la mañana temprano, nos vamos. Así con que al día siguiente ya no había 25, había como 30 o 35. Se había extendido. Así con que pueden imaginar, aquello era una locura de fe. Pero nos fuimos. Y lleguemos allí, a un río. Era verano. Hacía 3, 4, 5 cultos al día. Recibieron al Señor los que venían. Una camioneta que tenía, Ramón, una Saba, recuerdo una Saba, amontoné un cerro de ellos. Os lo estoy contando para no puntualizar, no ser muy canso. Pero os digo que antes de irnos me fui a la Iglesia Católica a pedirles campañas. Y los hermanos católicos, Dios los bendiga, me daron como 15 campañas. Me dejaron 15 campañas. Montemos las tiendas. Recordarlo me produce gozo, porque ver a 30 hombres llorando, quebrantados. Conmigo vinieron monitores, como es el Tino, el Titi que está en el cielo, Natalio. Vinieron conmigo a colaborar, a ayudar. Y estuvimos allí y recibieron al Señor todos. Y había unos impactos del Espíritu Santo, unos quebrantos. Tino con la alabanza, con la guitarra. No era él ministerio entonces, al principio. Pero era un hombre de Dios y ya se le veía a él. De qué manera adoraba y de qué manera cantaba a Dios. Así con que de allí vinieron tocados, quebrantados, liberados, bendecidos. Y estuve con ellos trabajando en campaña, no cansarles mucho, durante 7 años. Estuve 7 años de mi vida. Y venían de todos los pueblos, de todas las partes, venían hasta de Valencia. Recuerdo que vino un grupo de Valencia, un grupo, perdóname por la expresión, flamenca o flamenco, y ellos traían una guitarra de ellos, eran el grupo 3 o 4, pero
la vida de Altisteo les había enganchado al mundo de las drogas. Y recuerdo que cuando la campaña acabó, me regalaron la guitarra que la tengo en la casa. Una guitarra que pesa, no llega a medio kilo. Una guitarra que vale un dineral. Y ahí la tengo. Llorando, abrazándome, recibieron al Señor y se fueron y me entregaron la guitarra. Recuerdo que un cabo de policía se venía a las campañas con nosotros. Él era de Getafe, de la iglesia de Getafe, recién convertido. Y en uno de los cultos, fijaros bien, en uno de los cultos, los que estaban allí le conocieron. Y le dijeron, ¿cómo es que está aquí Rafa? Le llamaban Rafa el Loco. Porque les había metido preso a muchos de ellos. Les había pegado palizas. Tremendo, hermanos. Y ahora ellos decían, ¿cómo vamos a estar con este hombre aquí, Emilio, hermano? Que nos ha cogido presos y yo tengo esto, a mí me persigue la policía. Y yo le digo, Rafa, lo saco, le digo, mira, escucha, Rafa, pasa esto, dice, hermano, déjame contar mi testimonio. Sí, por favor. Y en medio del corro se tira de rodillas, un cabo, hermanos, se tira de rodillas y dice, yo era aquel cabo llamado Rafa el Loco y os conozco mucho de ustedes, os hice mucho daño, lo sé, pero hoy ya no soy el policía que era, ni soy el Rafa el Loco. Soy un redimido por la sangre del Cordero. Os pido vuestro perdón, lo mismo que Dios me ha perdonado. Si Dios me ha perdonado, perdonadme vosotros también. Perdonadme. Salió llorando allí. Y hermanos, ver a 30 hombres al suelo de rodillas con él, abrazándole a él y llorando con él. Había que verlo y había, hermanos, que afirmar aquello. Fue una gloria porque se vino conmigo durante más de 5 años largos, ayudando, se hizo, fíjese lo que hacía con ellos, les daba masajes, les hacía comida, lavaba los pucheros, el que tenga oído para oír, oiga. Fue tremendo aquello, porque cada vez que hacíamos una campaña era una gloria y una gloria y más gloria y más gloria y más gente de todos los barrios, de todos los sitios. La mesa se fue encendiendo y cientos de almas recibiendo al Señor. Os resumo esto porque no acabaríamos, Ramón, en toda la noche, te lo prometo, ni en un día, ni en 2. Escuchar. Recuerdo que estaba en la iglesia de pastor, en el pozo estaba de pastor. Y vino un muchacho, bien alto él, rubio, y cuando lo veo que aparca y se baja, yo me le quedo mirando y digo, quiero conocer. Y se acerca a mí, no me recuerda, ¿verdad, hermano Emilio? Digo, quiero recordarte. Dice, yo soy aquel joven, perdido, drogadicto. Soy pastor de una iglesia. Estoy en Asturias, pero soy pastor de una iglesia que sirvo a Dios con toda mi alma y he venido aquí a saludarle, a estar con usted un rato. Qué tremendo, hermano, y qué poderosa es la palabra de Dios. La semilla de Dios, hermanos, ella germina dentro como una enredadera y te enreda el alma, el cuerpo, el espíritu, la mente, te entrega, te rompe, te convence, te cambia, te regenera para la gloria y honra de su nombre. Así con que fijaros, os cuento otro testimonio, porque es mucho, es mucho. No tenemos tiempo. Los ponía, recuerdo que los ponía en fila, pero yo no le dejaba a ninguno que llevara ningún medicamento, y yo les dije, yo tengo pastillas que vosotros tomáis. Sí, hermano, sí. Tengo una oración para vosotros y una pastilla, que es la que tomáis vosotros. ¿De acuerdo, hermano? Los ponía en fila y les daba la pastilla y se la tragaban. Uno por uno en fila. Hacía una oración por ellos y les daba una pastilla. Cuando la campaña acabó,
En el último culto les prediqué un mensaje sobre la mente, lo que es capaz de hacer la mente, un deseo, un mal deseo, a dónde te lleva, a qué ruina te puede llevar. El tema, y estuve ahí hablando con ellos, predicándoles, y después de predicarles, digo, mira, lo que os he dado durante todas las noches, pastillas infantiles de los niños. Les daba pastillas infantiles y por la mañana se levantaban diciendo que bien he dormido, toda la noche durmiendo y descansando, y les daba una pastilla infantil y les hablé sobre esa guerra espiritual que hay en las mentes de los hombres. El que tenga oído para oír, oiga. Se quebrantaron, lloraron, porque se dieron cuenta. Así con que hay que abandonarse a las manos de Dios, y Dios hará. Dios te va a liberar, te va a bendecir, si tú quieres que Él lo haga. Si le das lugar a Dios, Él lo va a hacer para gloria de su nombre. Confía en Él. Vete a una iglesia corriendo, no está todo perdido. Que no te equivoque, que no te engañen los demonios, que los reprendemos esta noche en el nombre del Señor Jesús. Así con que la otra experiencia es que una mañana aparece un vecino allí y aparece en un Mercedes, último modelo. Aparece por allí y se baja el hombre que era el padre y me dice, ¿usted es el pastor? Sí. Saca una chequera y dice, ¿cuánto necesita usted? Dígame la cantidad. Y no se preocupe. Y le digo, no necesito nada. Esto no se hace por dinero, esto se hace por amor. Pero usted necesita dinero. No, vamos surtido de todo. No se preocupe, que nos sobra de todo, porque nos daban de todo. El pueblo donde íbamos, el alcalde, la Guardia Civil, vino a visitarnos, Ramón, y nos dio carta libre para el economato que había para coger todos los días lo que quisiéramos coger, sin pagar un duro. Médico también. El médico estaba allí en el pueblo y nos dice el médico, yo estoy aquí las 24 horas. Y el economato libre, cuando íbamos te puedes imaginar todos echando de todo. Así con que le dije, no, vamos surtido, no nos hace falta nada, perdone. No se preocupe, oiga, dígamelo usted. Él llorando, el hijo llorando, abrazado. Dígame lo que no necesito nada. De verdad se lo digo. No se preocupe, todo se hace por amor. Se vino, recibió al Señor. Lo tocó Dios de unas maneras gloriosas. Y para no cansaros, se despide de mí con un abrazo, cambiado. Y pasando como mínimo 7, 8 años ya, que yo había dejado las campañas. En Dios no hay casualidades, Ramón. Me encuentro con él. Estaba llevando un camión de esos grandísimos. Y estaba yo con mi camionetica y se me queda mirando. Echa el freno, se baja. Pastor Emilio, Pastor Emilio. Me bajo. Sí, ¿quién eres? Soy. No se acuerda. ¿Se acuerda del Mercedes? Sí, se acuerda de mi padre que se bajó para darle un dinero en un cheque que no lo quiso. Digo, sí, pues eso le ganó para Dios. Le ganó para Dios. Porque cuando yo llegué tocado, convertido, y le dije a mi padre que era ateo, no creía. Le dije a mi padre, padre, vamos a irnos a una iglesia evangélica. Le di las señas de una iglesia y se fueron allí. Dice mi padre, mi madre, mi gente, mis hermanos, todos se han convertido, todos. Y nada más que hacen preguntar por usted, que quieren venir a casa, que quieren venir a casa. Estamos todos convertidos para la gloria de Dios y sirviendo a Dios. Gloria a Dios por siempre, hermanos. Y esta es la obra de Dios. Me faltaría tiempo. Ramón, me faltaría mucho tiempo para contaros.
pero esta Gloria a es la Dios. obra de Dios. Aleluya. Tener a Emilio esta noche y que no nos dé una letrita es uno de los poquitos que se puede escuchar cantar sin música, ¿vale? No todo el mundo puede cantar sin música. Gloria al Señor. Así que Samuel, quita la música esa y Emilio, si es posible, si te sientes bien, compartirnos dos minuticos de lo que quieras. Vale. Es una alabanza que tiene muchísimos años, muchos, tiene más de 40 años, posiblemente tenga 50, cerca de 50 años. Pero la alabanza dice más o menos: manos cariñosas, manos de dolor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que hicieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya. Manos cariñosas, ay, mano de dolor, fueron esas manos de mi buen Jesús, que multiplicaron los peces y el pan. Ay, mano milagrosa que la vida da. Manos milagrosas que la vida nos da. Oh Jesús, yo tus manos, yo la vi en visión, y derramé mi llanto con el corazón. Y vi tus dos heridas y tu sangre vi, que tú derramaste por salvarme a